Hola a todos nuestros compañeros, somos Luisa María Giorgi y Alejandra Moya y este es nuestro material multimedia de dos de las lecturas, Escribir y leer en la Alta Edad Media, que es la primera lectura, y la segunda es Historia Universal de la Escritura de Harald Hermann. Aquí haremos un pequeño resumen ilustrado en este video de las cosas interesantes que encontramos en esta lectura, en estas lecturas. Sin embargo, no vamos a separarlas, sino vamos a unir los temas. Así que vamos a empezar, esperamos disfruten nuestro video. Bueno, para empezar, se habla de la historia de leer y escribir en la Alta Edad Media. Empezamos a ver un poco de historia, como antes del asentamiento musulmán en el 711 había un sistema de escritura en Europa, que eran los alfabetos púnicos, griegos e itálicos. Luego las regiones del Imperio Romano empezaron a usar la escritura en leyendas, por ejemplo, de acuñación de moneda, en digamos, en partes religiosas, de escritos religiosos y en las inscripciones conmemorativas de los monumentos funerarios. Luego se crearon dos sistemas de escritura, que es el Logam y las runas germánicas, que junto con la cultura romana empezaron a, digamos que a utilizar, a tener más uso en las sociedades. Luego, después del siglo IV, llegaron los orgánicos irlandeses, que era como los orgánicos irlandeses, era toda la escritura basada, digamos, en los trozos rectilíneos, paralelos, grabados sobre superficies duras como piedras y bastones, y también se usaban en los monumentos funerarios. Luego, como empieza el cristianismo entre el siglo V y el siglo VI y VII, los orgánicos irlandeses decaen y su uso pues para definitivamente. Luego aparecen runas entre el sexto y octavo en Escandinavia, pero también se abandona su uso. Luego, ¿qué pasa? Aparece el alfabeto rúnico, que es desarrollado en los pueblos germánicos. Entonces, los primeros testimonios de este alfabeto datan del siglo I después de Cristo. Se usaba más que todo para escritos o escrituras de carácter mágico y religioso sobre objetos santuarios, piedras conmemorativas, y digamos que estaba muy conectado a lo sagrado, porque para los germanos la escritura era la expresión y transmisión de ideas, mensajes e informaciones. Luego, el cristianismo, digamos que se utiliza más para la escritura de evangelización. Entonces aparece, pues digamos, uno de los ejemplos es el alfabeto gótico, que se utiliza digamos que es creado por el obispo Wulfila, que era un evangelizador de los godos del siglo IV. Todos estos signos, eh, digamos, son inspirados en el griego, en el latino y en las runas, y crean un vínculo o un vehículo entre la lengua goda. Así que, por ejemplo, en esta lengua o en este tipo de escritura se tradujo la Biblia. Luego en España y en Cilicia, los credos que son el islámico, o sea, los judíos y el cristianismo, empiezan a crear multigrafismos mezclados con latino, arábico y hebreo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es en Sicilia, el andaluz, que es la escritura oficial, que se usa para todo lo que tiene que ver con religión y expresión cultural de la sociedad. Pero también hay otro tipo de escritura que se utiliza para cosas no tan mágicas y religiosas, sino mensajes e informaciones. Después, en el occidente, la escritura y la lengua de evangelización son las del Imperio y la Iglesia de Roma. Ellos se encargan de los textos sagrados, de la literatura, las glosas, los comentarios vernáculos de la latinidad y de escritos mágicos. Se empieza a hacer una depuración del latín literario, que es la lengua canonizada de la cultura de las élites, y entonces el latín más la escritura del culto empieza a estar en manos de los especialistas. Entonces la escritura, vemos como no cualquiera podía escribir, sino personas cultas y especializadas. La escritura
también empieza a utilizarse más la lectura y la escritura en la parte de la Alta Edad Media. Entonces es como el génesis de las escrituras nacionales. Hablamos de las insulares, la visigoda, todas estas que se dieron bajo el Imperio Romano. Eh, bueno, también es súper importante saber que, digamos, se da una difusión social de la escritura y la oralidad y el alfabetismo relativo. En este caso, la oralidad es, empieza a haber un fenómeno, y es que hay más oralidad y menos escritura, a pesar de que ellos han heredado un gran volumen de textos literarios. La cultura oral es como la cultura letrada, y esto, digamos, que crea una ruptura entre lo escrito y lo que se transmite de manera oral. Eh, la cultura y las tradiciones orales son diferentes a que haya una sociedad sin escritura, y eso lo vemos claro en los textos, porque los mensajes y saberes que no se elaboran, ni formalizan, ni se almacenan, no significa que no existan, sino que a pesar de que no están escritos, quedan en la memoria, la voz y los gestos de las sociedades. Por eso se crea hay un concepto que se llama oralidad medieval, y es que es una oralidad mixta entre la escritura y el voz a voz. Una escritura que se utiliza en el clero y que está al margen del pueblo. Por eso es un alfabetismo relativo, porque no todos logran ser eh, alfabetas o tener uso de la escritura y la lectura en esta época. La escritura luego llega a cambiar un poco el estatuto del individuo en la sociedad y en su ciclo vital de nacimiento y muerte, porque empieza a regular la transmisión y la posesión y los conflictos sobre propiedad, herencias. Se empieza a utilizar ya la escritura para cosas más allá de la religión, para, digamos, declarar la licitud de actos y reprobarlos, formalizar relaciones de poder y enemistad entre grupos e individuos. La parte oral empieza a ser de aprendizaje o diversión. Entonces se crea, digamos, ritos en ceremonias, fiestas, y aquí utilizamos mucho la parte oral. Eh, entonces el poder político y religioso empiezan como a juntarse al final, y vemos todo lo que es la recitación genealógica y canto épico. Épico y ético, porque realmente la religión seguía muy presente en todas estas maneras de expresión, como en la parte oral y escrita. La escritura empieza a utilizarse en limitadas ocasiones, y la capacidad de leer y escribir es reducida a pocas personas. La cultura es escrita restringida o el alfabetismo restringido, porque solo el clero o la iglesia eran los que podían manejar. Eh, el rey recurre al clero para elaborar programas ideológicos y de gobierno, porque solo ellos saben escribir. Eh, Luego empezamos a hablar de los niveles de ejecución gráfica, refiriéndonos a la escritura, y está la escritura pura o profesional, que son las prácticas, digamos, profesionales de cancillería y notariales. Luego la ejecución usual, como mensajes y notas, y luego el nivel básico de aprendizaje, que era el que tenían los esclavos y las personas que no pertenecían al clero. Por eso hablamos de un concepto muy importante en estas lecturas, y es el semialfabetismo. Y es que se utiliza una escritura tosca con caracteres aprendidos mediante la imitación, para composición de textos cortos. Se empieza a crear este fenómeno a raíz de que solo la iglesia o el clero puede utilizar la escritura. Así que las demás personas empiezan a imitar para crear textos cortos. Bueno, también hay algo muy chévere en estas lecturas, y es la parte de aprender a leer y a escribir. Y es que al final el sistema escolar clásico, eh, digamos que hay un poco de desorganización de la enseñanza, porque dejó de existir el modelo único de escuela. Entonces se empezó a enseñar en pequeñas iglesias, y el ejercicio de escritura entonces empieza a ser llevado a segundo plano, y se utiliza más la parte oral, porque finalmente tanto el clero como las personas que no lo eran sabían hablar. ¿Qué pasa en este punto? La gran consecuencia del fin del sistema escolar clásico es que la iglesia asume la mayor parte de todas las actividades escolares, la lectura y la escritura básicas para el culto, y pues los hombres de la iglesia son la élite letrada.
Luego aparece algo que es el muy famoso, que es el programa escolar carolingio, eh, y es la creación de escuelas en cada monasterio, obispado e iglesias abiertas, tanto a las personas, digamos, del clero, a siervos, como a los hombres libres. ¿Para qué se utilizaban estos monasterios? Para aprender salmos, notas, canto, cálculo y gramática. Se crean tres tipos de escuelas medievales: las escuelas monásticas, escuelas episcopales y escuelas ajenas a las iglesias rurales. Entonces, solo las personas instruidas podían dar clases, eh, pues para los oficios divinos de leer y cantar, y para también la copia de códices y de redacciones de documentos. Las escuelas monásticas es importante que se nutran de los estos niños que se llaman niños oblatos, que son los que sus padres destinaban para ser monjes. Ellos son aptos para el aprendizaje a los 7 años, que es como la edad del seso, que, bueno, eso no está en la lectura, pero es una edad en la que eh, está comprobado científicamente que las neuronas están aptas para hacer muchas conexiones o sinapsis. Entonces los niños eran llevados a las iglesias para ser monjes y eran los niños que se nutrían más de toda la información del clero. Sin embargo, luego empiezan a aparecer escuelas urbanas por ejemplo, Italia, en Alemania, y es donde aparecen las primeras universidades en el Renacimiento en el siglo XII, XI y XII. En la escuela alto medieval se trabaja en la parte del aprendizaje de la memorización y la imitación. Eh, Hay algo importante y es una cita que nos gustó mucho, y es que dice que no todos los alumnos aprendían todo ni con la misma profundidad. Entonces empieza a crear lo que se llama la diversidad de métodos, que permitía, digamos, un modelo para cada persona, dependiendo como su ritmo de aprendizaje. Entonces la lectura empieza a ser, digamos, de reconocimiento del abecedario, la pronunciación de sonidos, y se empiezan a combinar sílabas y palabras. Y luego la escritura, lo que se enseñaba era, empezaban con el dibujo, la memorización y la reproducción de letras de alfabeto. Eh, Empieza a verse el aprendizaje como una enseñanza práctica, y las escrituras seguían utilizándose para el clero principalmente, pero ya otras personas puedan aprender. Y digamos que las cancillerías formaban sus propios aprendices y sus propios tipos de escritura. También es chévere ver que a través de toda esta historia, con la modernidad, se empezó a crear diferentes tipos de lectura y escritura. Ya no solo tenemos el texto en papel o en esa época en pergamino, sino ahora tenemos el internet como un vehículo de información grandísima, donde todo el tiempo estamos comunicándonos, no solo a través de la lectura, sino de la escritura. Entendemos también el rol de la lectura y la escritura en la escuela, y es que aunque siempre se ha visto la lectura y la escritura como algo académico, a través de toda esta modernización y del internet, la lectura y la escritura también han pasado a ser actividades informales y del diario vivir. Ahora nos levantamos y vemos el celular y leemos las noticias sin necesidad de tener el periódico o de esperar a ir a comprarlo. Podemos mandar un mensaje, estamos utilizando la escritura, una escritura. Hemos empezado a crear códigos de escritura formal e informal, entonces a través de WhatsApp podemos escribir un poco informal, pero si vamos a redactar una carta, sea por el computador o de manera escrita, digamos, del pulso de la mano. También tenemos diferentes tipos de vocabulario y de léxico que utilizamos. Entonces es importante ver cómo empezó, o sea, que no fue un proceso fortuito de la nada el hecho de empezar a trabajar con la lectura y escritura. Hubo muchas eh, escuelas, muchas personas que tuvieron interés en aprender. Se ve cómo empezó el clero, luego se empezó a empapar un poco de la sociedad. Sin embargo, hoy en día todavía todavía existen personas analfabetas, y es por el acceso a la educación. La escuela sigue siendo una entidad eh,
que restringe a personas por su nivel socioeconómico y por su acceso a la educación. Pero, a pesar de todo esto, la lectura y la escritura salieron del papel y ahora las encontramos en todo, en vallas publicitarias, en internet. Así que es importante que como maestros reconsideremos el rol y el papel de la lectura y la escritura en el aula de clase para dejar un poco sí, como de estigmatizar y de configurar la lectura y la escritura como un proceso netamente académico, sino abrir a nuestros estudiantes la posibilidad de ver la lectura y la escritura como un proceso diario, un proceso que todos hacemos, que es muy, muy valioso y que nos llena de herramientas para crearnos como una sociedad que habla, que critica, que lee y que le interesa aprender. Por eso, pues esperamos que les haya gustado mucho nuestra presentación, que les haya sido útil y que puedan a través de nuestro video entender un poco más cómo hacer su informe de lectura. Muchísimas gracias y un saludo para todos.